Candás huele ya a sardinas. Ahí se celebra hoy la 53 edición del festival dedicado a este producto, en el que se están sirviendo 3.000 kilos de sardinas, principalmente asadas, pero también en empanada y en tortilla. A esta hora miles de personas disfrutan de la fiesta a la espera de conocer quién se lleva el premio a Sardina de Oro, Iván Llera, y ya conocemos el nombre. Sí, los premios se quedan en casa. La sardina de oro de esta edición se la ha llevado el Llagarín de aquí de Candás. La de plata ha recaído en el Hotel Principado y la de bronce en el restaurante Nordeste, ambos también de aquí de Candás. Así lo ha decidido el jurado después de degustar las sardinas asadas de cada uno de los 7 restaurantes que participan en esta edición. 6 son de aquí de Carreño y otro llegado desde Gijón. Cada uno de ellos está sirviendo a lo largo de esta tarde unos 400 kilos de sardinas asadas. En total son unos 3.000 kilos los que se están poniendo a la venta hasta las 11 de la noche, aunque nos cuentan en esos expositores que en días como hoy, cuando acompaña el buen tiempo, suelen agotarse mucho antes. Los precios se mantienen similares a los de ediciones anteriores: 15 euros por la docena de sardinas asadas y 8 euros por la media docena. Y como pueden comprobar a mi espalda, ahora mismo siguen siendo miles las personas que disfrutan de esta fiesta aquí en el Paseo de San Antonio. Fueron de los primeros en llegar al Prau. Están muy ricas. Me encantan. Y los encargados de degustar las primeras raciones que se sirvieron. El Paseo de San Antonio reunió un año más a candasinos y visitantes en torno a un festival que es toda una tradición para los vecinos. Un poco el rememorar la cultura y la vida de este pueblo marinero. Quienes están tras las planchas cuentan que asar bien las sardinas no tiene grandes secretos. 5 minutinos por cada lado y los 2 últimos por arriba por el costado para que se termine de hacer, por si acaso queda algo de sangre o queda crudo. Pero nada más, buen producto. Y haberla salado bien por la mañana temprano ya. Aparte también tenemos lo que son las tortillas de sardina, que aquí en nuestro puesto se elaboran en casa, son con huevos de casa, bueno, todo de casa. Y luego aparte tenemos también las empanadas de sardina, todo es producto elaborado siempre con sardina. Una fiesta que trae cada año hasta Candás a decenas de visitantes de dentro y fuera de Asturias. Sí, ya venía con referencia porque de ello aquí vive un aldeano que es policía, que vive aquí en esta zona, en Candás, y ya nos hubiese hablado de esta fiesta que ustedes celebran aquí. Nos enteramos y veníamos a probar la fiesta y a ver la fiesta. 3.000 kilos de sardinas servidos en una fiesta con sabor a tradición.